Hola, buenos días. Soy Andrea, pediatra del Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital General de Alicante y voy a presentaros un proyecto de investigación que de momento no ha arrancado, pero que hemos hecho con mucha ilusión el Servicio de Radiología Pediátrica y el Servicio de Oncomatología Pediátrica. Se trata de un estudio de cohortes prospectivo para evaluar la prevención de la osteonecrosis avascular en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda, mediante la administración profiláctica de pamidronato y su diagnóstico precoz por imagen. La investigadora principal es Elena Calabús y la coordinadora la doctora María Tasso. El resto del equipo investigador somos compañeros del Servicio de Radiología Pediátrica y del Servicio de Oncohematología Pediátrica. Comenzaré con una breve introducción y justificación del proyecto, comentaré los objetivos generales y específicos, comentaré la metodología en la que nos hemos basado y unas conclusiones del proyecto y sobre todo nombraré las limitaciones de nuestro estudio. Bueno, la leucemia es la neoplasia pediátrica más frecuente, entre ellas la leucemia linfoblástica aguda corresponde al 80% de ellas. Comentar que la supervivencia ha aumentado en las últimas décadas, pasando desde un 10% en los años 60 hasta más de un 80% en el momento actual. Con esto el enfoque de tratamiento ha sido diferente, ¿no? El objetivo ahora es la curación con el mínimo riesgo de efectos secundarios al tratamiento. El tratamiento oncológico en edades precoces puede interferir en el desarrollo de los más pequeños, produciendo complicaciones hasta años después de finalizar el tratamiento. A veces incluso se complica con enfermedades más graves, produciendo discapacidades importantes. Bien se sabe que hasta el 70% de los supervivientes de cáncer presenta alguna secuela a lo largo de su vida secundaria al tratamiento oncológico. Yo quiero mencionar la osteonecrosis avascular, que es uno de los efectos secundarios más comunes relacionados con el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Produce una morbilidad a largo plazo importante, y es que se produce una isquemia en el hueso, que es debido a una interrupción temporal o permanente del suministro de sangre. En la leucemia linfoblástica aguda, las regiones que más se afectan en la osteonecrosis avascular son la cabeza del fémur, la cabeza del húmero, la rodilla, hombros y tobillos. Hasta un 70% de los pacientes diagnosticados de leucemia linfoblástica aguda presenta alteraciones radiológicas en la resonancia magnética nuclear, pero solo el 15% se van a expresar con clínica. Se han descrito diversos factores de riesgo, como la edad mayor de 10 años, la etnia blanca, el sexo femenino, el índice de masa corporal mayor de 26 y, más recientemente, el déficit de vitamina D y factores genéticos. Los glucocorticoides son componentes esenciales del tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Claramente están vinculados al desarrollo de la osteonecrosis avascular y la causa de la osteonecrosis es multifactorial, pero se ha observado con más frecuencia con la incorporación al tratamiento de dosis altas de esteroides. Como veis en la imagen, los glucocorticoides predisponen a desarrollar la osteonecrosis avascular de diferentes formas. Crean un estado de hipercoagulabilidad con apoptosis de las células endoteliales y desarrollan microtrombos, suprimen la función de los osteoblastos y estimulan la proliferación e hipertrofia de los linfocitos intramedulares. Estos factores se combinan entre sí para comprometer la circulación sanguínea hacia el hueso, lo que se conduce a una muerte celular en un ciclo que se autoperpetúa. La clínica de la osteonecrosis avascular va desde un dolor leve, intermitente, durante el ejercicio, hasta un dolor que puede ser invalidante. Lo más frecuente es un dolor moderado que precisa analgesia y fisioterapia. Los inicios de los síntomas pueden corresponder entre los 6 meses hasta los 4 años de finalizar el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, pero muchas veces aparecen de forma bastante precoz. La cadera, como veis, es la articulación que más frecuentemente se afecta, del 60%, seguida de las rodillas y de los tobillos un 20%, pero hasta en un 35% encontramos afectación de múltiples articulaciones. En los pacientes con afectación clínica única es frecuente presentar lesiones en la resonancia en diferentes localizaciones que son asintomáticas.
Aunque las imágenes en la radiografía son diagnósticas, estas son de aparición más tardía y la prueba de elección es la resonancia magnética nuclear, que es más específica, aparecen las lesiones de forma más precoz y el primer signo en la resonancia es el edema óseo. El tratamiento de la osteonecrosis avascular se rige por un tratamiento de soporte, ¿no? Disminuir el peso, analgesia, evitar la sobrecarga de la articulación, fisioterapia, pero a veces aparecen síntomas más moderados que incapacitan las actividades de la vida diaria, precisando tratamiento quirúrgico. Varios son los estudios pediátricos que han sugerido el uso de bifosfonatos como parte del tratamiento de la osteonecrosis avascular. Como veis en el primer artículo que os muestro, Kotecha et al. Indica que el pamidronato parece eficaz como para el tratamiento del dolor en fase aguda de la osteonecrosis avascular en leucemia linfoblástica aguda y mejora la fase aguda, pero sobre todo si se administra de forma precoz. En el segundo artículo describen que los bifosfonatos podrían prevenir la progresión de lesiones leves en fase aguda, pero no evitaría el colapso óseo cuando ya la osteonecrosis es grave. Y en el tercer artículo es un estudio de cohortes retrospectivo que evalúa la incidencia de la osteonecrosis avascular en 65 pacientes afectos de leucemia linfoblástica aguda tras la administración profiláctica de pamidronato y concluyen que disminuye la incidencia de la osteonecrosis en los pacientes del grupo pamidronato. El objetivo general de nuestro estudio es evaluar la eficacia del pamidronato administrado de forma profiláctica en los pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda con el fin de disminuir la incidencia de la osteonecrosis avascular. También evaluaremos la incidencia de la osteonecrosis en nuestra población, realizaremos una detección precoz por imagen. La idea también es prevenir los ingresos hospitalarios, identificaremos efectos secundarios tras la administración de pamidronato y correlacionar un cuestionario de salud que les daremos a los pacientes para correlacionarlo con las lesiones que veamos en la resonancia magnética y también identificaremos factores de riesgo. Es un estudio de cohortes controlado, prospectivo, longitudinal y unicéntrico, en la que realizaremos una administración profiláctica de pamidronato intravenoso mensual durante un año. Los criterios de inclusión son niños afectos de leucemia linfoblástica aguda en edades comprendidas entre 2 y 18 años y como criterios de exclusión el reordenamiento BCR-ABL, la hipersensibilidad a bifosfonatos, insuficiencia renal crónica y imposibilidad de realizar una resonancia magnética nuclear. El reclutamiento de los pacientes se realizará al diagnóstico de la leucemia linfoblástica aguda en los años 2022 y 2023. Inicialmente le ofreceremos a los pacientes o a los padres una hoja de información, un consentimiento informado, procederemos a codificar a los pacientes y le entregaremos un cuestionario de evaluación de salud. Se realizará una analítica inicial completa con perfil fosfocálcico y lipídico y se recogerán datos clínicos, edad, sexo, índice de masa corporal, analíticas al ingreso, adenopatías al diagnóstico, hepatosplenomegalia y demográficos. Se realizará una aleatorización simple en la que dividiremos a nuestra población en dos grupos, el grupo pamidronato y el grupo control. En el grupo pamidronato se le entregará a los pacientes una hoja de registro de efectos secundarios y se le administrará una dosis de pamidronato mensual de 1 miligramo kilo intravenoso a pasar en 2 horas. También en estos pacientes, en este grupo, les suplementaremos con vitamina D y calcio. Se realizará un seguimiento en ambos grupos mediante imagen clínica y analíticas sanguíneas. Se realizará resonancia magnética nuclear en extremidades inferiores, incluyendo caderas, rodillas, tobillos, en el servicio de radiología pediátrica. En estos tiempos, al inicio de la inducción 1A, al final de la fase de intensificación, que corresponde a 6-8 meses desde el inicio del tratamiento de la leucemia linfoblástica, y a los 12 meses del inicio del tratamiento. Realizaremos una densitometría al diagnóstico, pero posteriormente solo si presenta síntomas compatibles con la osteonecrosis. Se hará un seguimiento en hospital de día de oncología pediátrica con analíticas sanguíneas, incluyendo perfil fosfocálcico. Las variables a estudio de exposición de forma cualitativa será el diagnóstico de la leucemia, la edad,
el sexo, el índice de masa corporal, la quimioterapia administrada, la etnia y el sedentarismo. De forma cuantitativa evaluaremos los niveles de calcio, los niveles de fósforo, paratormona y perfil lipídico. La variable de resultado en la que nos ceñiremos para la eficacia del pamidronato de forma cualitativa sería el diagnóstico de osteonecrosis avascular, la necesidad de analgesia de tercer escalón, la necesidad de ingreso hospitalario y de forma cuantitativa el número de lesiones que aparecen en la resonancia magnética. Y de efectos secundarios de forma cualitativa la frecuencia de aparición y de forma cuantitativa la duración e intensidad de los mismos. Este es el formulario que entregaríamos a los padres para evaluar los efectos secundarios que tendrán que anotar desde la administración de pamidronato hasta 7 días después de la administración. Apenas hay síntomas, apenas hay efectos secundarios, los más frecuentes son algún pico febril o náuseas o vómitos. Y bueno, como conclusión, recalcar que el diagnóstico precoz por imagen es importante para reducir las secuelas a largo plazo de la osteonecrosis avascular. La idea es que hay poco publicado acerca de ello y sería predecir la progresión o la regresión de las lesiones que visualizamos en la resonancia magnética nuclear para hacer una actuación precoz en el tratamiento. Con el cuestionario que también se entrega a los pacientes se intenta correlacionar la clínica con las alteraciones en la resonancia y nada, como indica Contexta et al, evaluar el efecto del pamidronato en la historia natural de la osteonecrosis avascular en pacientes con leucemia linfoblástica, ya que tiene un gran valor administrado en fase precoz. Las limitaciones de este estudio son el escaso número de pacientes, ya que esto puede conllevar a resultados erróneos en nuestros resultados. Por ejemplo, hay lesiones que se evidencian en la resonancia magnética nuclear que pueden confundir con infiltración leucémica al diagnóstico. También hay sesgo de observación, ya que es una aleatorización simple y no es ciego, que es unicéntrico, y el tiempo de seguimiento, ya que la osteonecrosis avascular puede aparecer incluso 10-15 años después de finalizar el tratamiento. Esta es la bibliografía y ya está. Muchas gracias. Sí.